Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Ahora sí, conversando con Emilio, hoy nos acompaña Rubén Espanche. Él es miembro de la Coalición Nacional Sindical. Rubén, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Emilio, buenas tardes a todos los compañeros de la emisora, los técnicos y todos. Buenas tardes. Rubén, quería preguntarte, al día de hoy, 9 de marzo, luego de varias semanas de protestas por condiciones, por reivindicaciones, por un salario justo, etcétera, ¿cuál es el saldo al día de hoy? ¿Qué se ha logrado? ¿En qué se ha avanzado? ¿O cuál sería el saldo que pudieras darnos después de varias semanas de protestas? Dos meses para hacer exacto. Bueno, mira, te puedo decir, así como lo dijo nuestra líder, la profesora Elsa Castillo, yo considero que sí estamos ganando esta batalla. Vamos a hablarla desde el punto de vista en el argot militar, esta batalla, porque como dice nuestra líder, el gobierno ya se jugó los peones, se jugó hasta la reina, que era la Asamblea Nacional, hablando en términos ajedrecistas, ¿no? Y el que falta para el jaque mate vendría siendo el Ejecutivo, que es el que no ha querido intervenir, no ha querido nombrar el problema, no ha querido hacer referencia de que existe un problema a nivel nacional que está causando ruido, como es la protesta de los empleados públicos, que al día de hoy están ganando $5.5 al mes, ¿verdad? Y eso nos tiene en una situación bastante precaria en cuanto a lo que es la alimentación, sobre todo, que es lo que más cuesta. Y bueno, hemos logrado desenmascarar a los sindicatos que estaban haciéndole juego al patrono, en este caso al gobierno, y al Estado, al gobierno estadal, pues, porque muchos tuvieron que salir a la calle ahora a dar la cara cuando estaban escondidos y llamando a los maestros y a los empleados a que protestaran dentro de sus oficinas. Nosotros lo desenmascaramos. ¿Cómo es que si yo tengo un sindicato para que me represente, está tranquilamente metido en su casa o en sus oficinas y nosotros en la calle llevando sol y pasando cualquier cantidad de penuria? Eso logramos demostrarlo y ahora los trabajadores están tomando conciencia y se están preguntando, ¿dónde están mis sindicatos? ¿Por qué no están negociando? Otra cosa que fue positiva para nosotros fue esa reunión con la OIT, donde después de un mes allá viviendo la Dolce Vita en Margarita, vienen a decir que ellos estaban discutiendo salarios, que eso no era el tema de agenda. Imagínate tú semejante barra basada. Entonces sí creo que hay logros positivos, hay mucha conciencia en la gente, el sector transporte también está haciendo lo propio, porque se dan cuenta que la gente no tiene para pagar los pasajes. Entonces ellos entienden que si logramos tener mejor poder adquisitivo, ellos también pueden aumentar y poner una tarifa que sea razonable. Sí hay logros positivos. ¿Qué es lo que están pidiendo los trabajadores? Bueno, nosotros desde la Coalición Nacional estamos solicitando que se cumpla el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana, ¿verdad? Donde habla que el salario igual a la cesta básica. Pero mucho más allá de ello, también le estamos exigiendo que cumpla con el 320 de la Constitución, donde dice que el Estado es garante de la economía y velará porque se mantenga una estabilidad monetaria en el país. Eso también se lo tiraron al coleto, porque hoy vemos el tremendo desbarajuste que hay con esta dualidad cambiaria que tiene el gobierno, o sea, porque sí, pues porque ellos quieren mantenernos en este estado de zozobra, cuando él quiere presionar, dispara el dólar, y cuando quiere frenarlo, como está haciendo ahorita, que está quemando $130 millones al mes, Patín. Semanales, 130 millones para mantener el dólar estable por 24, 25 bolívares por dólar, pero lo está haciendo con una medida forzada porque sabía que esto le iba a llegar a 40 bolívares. Ahora fíjate, cuando tú dices que lo que está pidiendo es que se cumpla el artículo 91 de la Constitución, que dice que el salario es igual a la cesta básica está en $485 aproximadamente. No. ¿Ese es el salario que están pidiendo ustedes entonces? Eso es negativo. La canasta básica está en $1.500. La cesta alimentaria de emergencia que hizo el gobierno con sus propios auditores está en 485, y esa es la que ellos tienen, y ni siquiera nos quieren cumplir con esa. Él quiere aumentar entre $50 y $100, y eso los trabajadores no lo vamos a aceptar, porque eso en 3 meses nos tiene otra vez en la calle, aparte de que
ya prácticamente lo que es las prestaciones sociales, ya eso no existe. Las reivindicaciones por contrato colectivo no existen, porque están discutiendo ahorita, por ejemplo, el gremio de los maestros está discutiendo un contrato colectivo en bolívares, donde pide para el juguete, por decirte una cláusula, 12,50 bolívares. O sea, imagínate, de aquí a que aprueben ese contrato, ¿cuánto representaría? Sí, mientras esté establecida en bolívares, bueno, con el pasar del tiempo se va totalmente diluyendo en agua, ¿no? Totalmente desfasado, Emilio. Fíjate, hace 3 meses teníamos una situación con el dólar y 3 meses, no 3 años, ni 30 años. Teníamos un dólar, el año pasado teníamos un dólar. Desfilaron cualquier cantidad de autobuses para Caracas para celebrar el Día de la Mujer. Y yo me pregunto, ¿y qué estaban celebrando esas mujeres chavistas que fueron para esa reunión con Maduro? Que le quitaron el poder adquisitivo, que prácticamente nos está convirtiendo en los esclavos modernos del siglo XXI, cuando no tenemos poder adquisitivo para poder ni siquiera comer decentemente. Eso fue, me imagino, que es lo que fueron a celebrar. Ese tipo de personas que deben de tener cierto complejo de sadomasoquismo. Yo no lo veo de otra manera. Por cierto, que ahora que nombras el Día de la Mujer, ayer se conmemoró el Día de la Mujer, un 8, y hay que recordar, es bueno que todos los oyentes pues tengamos estas fechas presentes. El 8 de marzo de 1908 hubo un suceso trascendental que literalmente marcó la historia de la lucha sindical en el mundo, Rubén. 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York, luego que ellas se declararan en huelga y que se quedaran en el sitio. Ahí ellas se quedaron en huelga y se quedaron en su sitio. Ellas pedían, por ejemplo, que les redujeran su jornada laboral a 10 horas. O sea, trabajaban más de 10 horas. Hasta 18. Y entonces ellas pedían que se les redujera su jornada laboral a 10 horas. Pedían un salario igual al de los hombres que hacían las mismas actividades que ellas hacían. Vale decir que o aclarar que entonces si un hombre hacía la misma actividad que ellas hacían, ganaba más. Ellas, por supuesto, decían que no fuese así, que se igualara los salarios para igual el trabajo, igual sueldo, fuera masculino, fuera femenino. Y las malas condiciones de trabajo que padecían. Pero hoy, Rubén, 115 años después, pareciera que estamos en la misma, por lo menos en Venezuela. La mujer trabajando, pariendo, emprendiendo, porque esta es la nueva palabra, esta es la palabra del momento, ¿no? Sí. El emprendimiento. Venezuela, ¿qué significa emprendimiento? Emprendimiento significa en Venezuela que el sueldo mínimo que garantiza el gobierno no alcanza para nada y que definitivamente tienes que salir a hacer otras cosas. Entonces, bueno, a hacer arepas, a vender tortas, a vender galletas o cualquier cosa. Ese es el trabajo del momento que se llama. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, mira, la lucha por las reivindicaciones no ha sido fácil a través de la historia, ¿no? Debemos entender que el génesis de ese problema de 1908 fue en 1857, cuando en Nueva York las mujeres salieron a protestar masivamente y los policías las disolvieron a palo limpio, y no se tiene registro cuántos heridos ocurrieron mujeres en esa jornada que sucedió en 1857. O sea, por eso es que yo te digo, Emilio, que para mí la génesis no son 115 años, son 166 años, porque el problema radicó desde esa época, cuando las mujeres eran encerradas con candado en las empresas y la dejaban ahí todo el día y hacían sus necesidades y todo en los sitios de trabajo. Pero, o sea, que lo que te quiero decir con todo esto es que la lucha nunca ha sido fácil en materia laboral. En Venezuela también tuvimos la huelga petrolera en 1936 y así sucesivamente, y fueron logros que se vinieron alcanzando a través de la historia, que ahora el gobierno se lo tiró de un plumazo, porque ya, como te dije, ya no hay prestaciones sociales. Tú te pones a ver, por ejemplo, en el caso mío, tengo 19 años en administración pública, y cuando fue a pedir mi cuenta tengo como $120 acumulados en prestaciones sociales. Imagínate tú, las cajas de ahorro se las tiraron, el fondo de pensiones y jubilaciones, que tenían $22.000 millones se lo tiraron. O sea, no dejaron piedra sobre piedra. Pues eso es lo que, en resumidas cuentas, para responder tu pregunta, volvimos a 1857 y a 1908, así de sencillo. Tenemos una llamada. Alejandro Durán, desde Las Rosas, en Guatire. Alejandro, buenas tardes, estás al aire. Buenas tardes, mi Emilio, ¿cómo estás?
escuché tu programa, te quería preguntar a tu entrevistado. O sea, a pesar de las reuniones que están haciendo entre Cámara, sindicato y gremio en la ciudad, y el gobierno, por supuesto, en la ciudad de Margarita, deben ser tres preguntas, man. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasó con el proyecto que introdujo Carlos Alvarado de COPEI sobre una reforma salarial, pues? Y la tercera pregunta: si el gobierno realmente recibe ayuda de China, Rusia, de Turquía y de Irán. Coche, ¿qué ha pasado con eso también? Porque ellos dicen que no tienen real, que si tienen real para entrar por lo menos el gobierno, el gobierno ha comprado más que recibe este gobierno. Y finalmente, bueno, quería saber si el señor Saavedra de la CTV acá, que está reunido con ellos allá, cuál es realmente el salario que tienen ellos permiten para todos los trabajadores del sector público y también los educadores, por supuesto. Esa es toda la última pregunta. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, mira, en cuanto a la pregunta que usted hace de la CTV y no digamos la CTV, la central, todas quedaron al descubierto en Margarita después de que se reunieron en Caracas y que mi amigo Patín, el cual es mi compañero de lucha, tuvo la valentía de romper el cerco de seguridad y entrar a la OIT, y ellos dijeron que habían asumido que habían sido engañados por el gobierno. Entonces se fueron a esconder a Margarita. Después que estuvieron allá en ese placentero lugar, vienen a decir que ellos no fueron a discutir salario, que eso ni siquiera estaba en la agenda. O sea, nos sentimos que en ese momento nos engañaron, pero a mí me gustaría que el compañero Patines, que es más relacionado con la parte política de la coalición, diera esa respuesta. José Patines es miembro de la Coalición Nacional Sindical de los Trabajadores. Bueno, buenas tardes. Agradecido por tu invitación, Materán, de verdad que sí. Para la coalición es un placer estar acá en tu emisora, donde tienes a muchas personas que escuchan el programa. Bueno, lo que tiene que ver con la pregunta de las centrales, bueno, lastimosamente en Venezuela se llegó a la situación de que lo que está sentado hoy ante la OIT es sencillamente, para nuestro punto de vista, lavarle la cara a Nicolás Maduro ante el mundo. Aquí llegó la OIT en abril del 2022, la Central ASIS y la CTV firmaron un acuerdo donde decían que habían avances laborales. Estoy hablando de abril del 2022. Y en enero, bueno, terminaron diciendo que la prioridad no era, en enero del 2023, terminaron diciendo que la prioridad no era el salario de los trabajadores. Ya todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado, todo el mundo sabe que estamos desde el 9 de enero los profesores en la calle, todo el mundo sabe lo que ha corrido por estas calles. Lamentablemente en las cúpulas de este país llegaron a un pacto de élite donde la clase trabajadora y el común venezolano tiene que pagar la crisis que causaron líderes de partidos políticos supuestamente opositores, evidentemente confabulados con el gobierno de Nicolás Maduro. Ese es el resumen que te puedo dar de lo político, sindical y laboral de este país. Es lamentable que tengamos que llegar a esto, bueno, donde hoy unas primarias están por encima, queriendo opacar la lucha laboral que llevan los trabajadores en la calle, hasta del sector privado, porque fue un engaño lo del salario en el sector privado. Salarios bonificados que lamentablemente hoy también se devaluaron, porque en Venezuela es el único sitio donde se da el fenómeno que se devalúa el dólar. Lamentablemente es así. Lo que recibimos hoy en bolívares no existe, es digital, no lo tocamos. Tenemos, lo que tú ves por ahí son billetes de monopolio, querido hermano, y la lucha es en la calle. A eso te invita la coalición sindical nacional, a la calle, a defender el derecho del ciudadano por esa calidad de vida que nos están robando un grupito de venezolanos. ¿Tiene aspiraciones la coalición sindical desde el punto de vista político? Ahí se ha especulado que Elsa Castillo va a ser candidata presidencial. ¿Esto pudiera convertirse en una especie de partido o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Bueno, mira, el problema en Venezuela hasta este momento nos hemos mantenido en la calle peleando laboralmente. Las especulaciones de gente por aquí, de gente por allá, lo único que han querido es desvirtuar, la lucha laboral. No entienden, los partidos políticos no entendieron que apoyar a los trabajadores en la calle era la prioridad de este país. Entonces quieren ligar una cosa con la otra, acusando a la negrita Elsa de que tiene un avión, de que tiene una camioneta, de que tiene un jet. Pregunto yo, ¿de dónde está saliendo el dinero para mover toda la campaña que se está moviendo hoy por unas primarias?
que no le resuelven la vida a ningún trabajador, pero sí para el grupito de enchufados y de políticos corruptos que viven en este país. La profesora Elsa Castillo, hasta este momento lo que se tiene planteado es la lucha laboral en la calle, y por eso ha sido atosigada por el SEBIN, por la Policía Nacional, por los cuerpos de seguridad del Estado, por estar peleando derechos laborales de maestros y profesores. Lamentablemente para algunos le molesta el liderazgo que esa señora ha asumido, pero es la única que en este país le dijo a Nicolás Maduro delante de las cámaras y ante el mundo que es un corrupto violador de derechos humanos. Rubén, tú hablabas el tema de las prestaciones sociales, que las prestaciones sociales, pues con el tema de la devaluación espantosa que ha habido. Por cierto que estábamos revisando unas declaraciones de una proyección que hace Data Analysis, las decía José Antonio Yepes, y la inflación proyectada para Venezuela para este 2023 de 4.000%. Imagínate tú, eso va a dejar las prestaciones sociales en nada, en cero, en menos cero. ¿Qué propuesta tienen desde la coalición sindical para atender esa situación de las prestaciones, específicamente de las prestaciones? Bueno, mira, yo pienso que aquí todo pasa porque se recupere la producción nacional. Si aquí no hay recuperación del aparato productivo que genere empleo realmente que sean productivos, porque aquí se habla mucho de que no, que Venezuela se ha mejorado, en que aquí lo único que ha mejorado es el sector primario, que es el comercio, pero el secundario y el de materias primas y la industria manufacturera, eso está paralizado. Entonces, si el gobierno no entiende que en vez de estar quemando 130 millones de dólares semanales para mantener un precio ficticio de $1, que ese dinero vaya a empresas realmente productivas, que se deje la importación de algunos rubros. Por ejemplo, Emilio, ahorita que hay zafra de caña de azúcar, el gobierno se está dando el tupe de importar 480.000 toneladas de azúcar, y entonces nuestros productores aquí en el campo no hayan que hacer con la caña, no tienen dónde procesarla, dónde venderla. Entonces es un contrasentido, hermano. Esas bolsas de comida que traen del CLA, todo eso, la mayoría son productos importados que ni siquiera tienen la calidad de nutrientes que nosotros requerimos para poder tener una alimentación sana, y eso está ahí a ojo de buen cubero, porque la profesora Elsa Castillo denunció que esa harina que parece arena lavada, esa es una cuestión que la procesan en Brasil y viene con la tusa inclusive molida. Pues entonces son tantos factores en lo económico que tienen distorsionada la economía, que estamos llegando a estos extremos. Como te dije, las cajas de ahorro ya no funcionan, ya no existen. Los salarios, ni para qué. Un ejemplo, un trabajador de la alcaldía de Plaza gana 40 bolívares semanal. ¿Qué hace con eso? No alcanza, no tiene poder adquisitivo. Cualquier empleo en la industria privada hay un espejismo, porque el patrón privado te paga 30 dólares supuesto, que ya son 6.5, y te da un bono de 80 hasta de 200 dólares dependiendo tu mano de obra calificada. Pero en realidad cuando te va a dar reglares en base a 6.5 dólares hasta ahorita. Entonces, si ya no tenemos nada, imagínate cuando se haga esa proyección de 4.000% de inflación, seremos esclavos. O sea, peor que en la colonia, porque en la colonia el hacendado te daba casa, comida y las comodidades para que tú estuvieras trabajándole. Pues aquí no te dan ni casa, ni comida, ni sueldo. Entonces seremos esclavos del siglo XXI, yo lo veo desde ese punto de vista. 1:27, tenemos un mensaje por WhatsApp. También les recuerdo que las personas nos pueden escribir por el WhatsApp. El número es 0414-306-1837. Dice: una ventanita abierta para expresar lo que está malo. No sé qué celebran con este sueldo de hambre. Carmen Morgado nos escribe. Yo tampoco lo entiendo. Yo creo que aquí a alguien le hicieron una retrospección psíquica, que la gente ahora lo malo lo ve bueno, porque como tú vas a celebrar, bendito sea Dios. Cuando yo le preguntaba, yo era una chavista que trabaja en la alcaldía, yo le decía: chama, una pregunta, cuando tú vengas de allá del Teresa Carreño, que te viste con tu presidente Maduro y tal,
¿Será que vas a encontrar la nevera llena con los productos que tú necesitas para darle comida a tus hijos? ¿O es que tú no te das sentimiento que cuando tu hijo te pida comida, tú le digas, no tengo, pues yo estoy rodilla en tierra y yo con hambre y desempleo con Maduro me resteo? Tú esa es la respuesta que le das a tus hijos. O no, entonces no hayan que decir, ¿no? Sino que entonces se van por la tangente, que es el imperio, el bloqueo, como que si esa es realmente la causa que nosotros tenemos. Otro mensaje es, Emilio, pregúntale al invitado qué le parece la gestión del alcalde Freddy Rodríguez en Plaza. Está haciendo lo que un alcalde puede hacer y con poca recaudación es lo mejor que hay. Carlos Guerra, Trapichito. Lo vamos a responder los dos. Okay. Vamos a... bueno, fíjate tú. ¿Qué está sucediendo en la alcaldía de Plaza? En la alcaldía de Plaza, aparte de los salarios paupérrimos que tenemos, Freddy no puede pasar por encima de Maduro. Si Freddy adopta políticas laborales que lo hagan sobresaltar como un buen alcalde, le van a cortar la cabeza, porque aquí quien manda es Maduro. Quien toma las decisiones políticas y quien inaugura desde un pozo de agua hasta una planta eléctrica es el presidente, lamentablemente es así. Pero yo no ataco mucho a Freddy, ¿sabes? Porque Freddy tiene a pesar de que Freddy tiene un año en el gobierno, y no es que yo sea fredicista, ni chavista, ni nada de eso, porque yo me separé de este partido en el 2014. Pero yo sí le echo la culpa a Freddy, el silencio cómplice de no atacar a los que le entregaron la gestión de Guarena en ese estado. Ahí es donde ha fallado su política. Porque yo como alcalde, yo hubiese agarrado y digo, mire, estoy recibiendo la alcaldía, me la dejaron en cero, se llevaron las computadoras, los aire acondicionados, como que si eso era patrimonio personal de la gente que estaba ahí. Los huecos no se hicieron. No se hicieron solo, esos huecos fueron provocados a través de 8 años de desinversión que tiene el municipio por dos gobiernos que son del chavismo, no vienen de otra gestión, son chavistas los que hicieron este desastre en Guarena. Mantener silencio, porque si tú hablas en contrario, atacas a la revolución, el proceso, la cuestión, y eso te hace cómplice y te hace culpable. Por eso es que hoy en día la gente te está echando todo el ganso de todos los males que tenemos en Guarena, te lo están sumando a ti. Porque nadie reclamaba en la gestión de Figueroa cuando andaba con 3 camionetas, Emilio. A mí nadie me lo echó. Yo lo vi. Nadie te lo contó. Nadie me lo contó. Tenía 2 moscas. 2 moscas son 2 motorizados que van adelante de la caravana presidencial alcaldía. Es correcto. Eso no es reyesuelo, esa es la verdad. Andaba con 2 motos de mosca, andaba con 3 camionetas de esas que llaman la Typhoon China, y ahí cargaba sus escoltas, pues, se trancaba el tráfico, paraban los semáforos y pasaba el rey. Para eso, sus escoltas delante de los otros policías municipales abrían una cava con empanadas calientes, Gatorade, eso eran los privilegiados del señor Figueroa. Entonces, ahora Freddy está agarrando todo ese palo de agua, y bien hecho, porque no tiene la suficiente voluntad para decir, este es el municipio, yo lo encontré destruido. ¿Ven? Ahora, yo lo voy a reconstruir, pero necesito que la gente, el pueblo, conchale. Pero no puede decir el gobierno anterior, porque no es lo mismo. Es una sociedad de cómplices, ese es el problema. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso vamos a ir con él. Vamos a ver qué dice José Patines y Martín Lobatón, que también está por aquí. Yo no sé, a Martín yo lo tenía por soluciones, entonces me tienen que explicar esto de si es una alianza con soluciones o qué, pero que me lo diga el propio Martín. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Rubén Espanche de la Coalición Nacional Sindical, José Patines y Martín Lobatón. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Conversando con Emilio. Hoy, miembros de la Coalición Nacional Sindical, a propósito de toda esta situación que está pasando con los trabajadores, el sueldo mínimo, también temas locales, temas políticos. Hoy vamos a abarcar varios temas. José Patines nos iba a opinar sobre la gestión del alcalde. José, bueno, ibas a complementar lo que dijo Rubén. Bueno, sí. Bueno, yo lo primero que preguntaría es ¿cuál alcalde? Si en realidad tenemos alcalde. Lo que me molesta es la propaganda política, cómo se utiliza. Todos los días tú ves al alcalde diciendo por las redes, amanece Guarena, no sé, Guarena amanece todos los días sin agua, sin luz, con los mismos huecos.
En el caso de Nueva Casarapa, se dijo que había una fiesta del asfalto. La estamos esperando todavía. Por eso pregunto, ¿cuál alcalde? Alcalde, si en verdad quiere hacerlo, lo esperamos en Nueva Casarapa, no a parchar, sino a tapar realmente los huecos, desde Nueva Casarapa para los vecinos de Nueva Casarapa. 1:38 minutos. Aquí nos escriben, Emilio, por favor denunciar la morgue del Seguro Social de Guarenas, está contaminada y nadie hace nada al respecto. Eso nos lo manda Carlos López. También por el WhatsApp. Buenas tardes, quisiera saber qué siembra el invitado para el municipio con Lobatón al lado. Si fuese Emilio candidato, ustedes se unirían a ayudarlo. Carmen Echenique, Villa La Panamericana. Martín, primero acláranos tu participación en la coalición sindical. Te tenemos ubicado dentro del partido Soluciones, partido de Claudio Fermín. ¿Cuál es tu participación en este grupo? Muy buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos los amigos de Copacabana Estéreo 93.7 FM. Sí, un poco para aclarar. Primero, que la Coalición Nacional Sindical es un organismo no alineado, no está alineado con ninguna central ni con ninguna federación. Nace bajo ese criterio. Y casualmente, tú lo has dicho, es la Coalición Sindical Nacional de Trabajadores. Yo soy un trabajador y me sumé. O sea, la coalición no es un partido político, no es una relación política. Se hace política cuando se protesta, pero ahí la gente se confunde dos términos, una cosa es política y una cosa es partidización. Ya cuando tú haces política de partido, te identificas con el partido político. En este caso lo que estamos haciendo es política en el sentido de reclamo salarial, de reclamo de mejores condiciones de vida para todos los trabajadores, no solo del sector público, sino también el sector privado. Esa es la lucha en la cual viene encabezando la profesora Elsa Castillo, a la cual se ha ido sumando varios dirigentes sociales, líderes sociales, dirigentes de algunos partidos políticos, militantes y activistas de algunos partidos políticos. O sea, aquí no hay una limitación ni un requisito. Aquí todo el que quiera sumar, que sume. Rubén, quería preguntarte, tú dijiste en tu intervención que en el lapso anterior, que estabas en el PSUV, que te fuiste en el 2014, y yo quisiera que me hablaras de ese divorcio, porque es interesante, porque bueno, tenemos un presidente obrero, un presidente defensor de los derechos de los trabajadores, y obviamente tú al irte, pues no pensaste que era así. ¿Qué pasó? Bueno, me retiro del PSUV porque PSUV, a veces le digo pezuña. Me retiro del PSUV porque empecé a ver que lo que a nosotros nos vendieron, que era el árbol de las tres raíces, ese es mi criterio personal, no se estaba dando. Empecé a ver una desviación hacia el comunismo cubano que no me estaba dando ningún beneficio a mi país. Empecé a darme cuenta que estábamos entregando la soberanía nacional cuando permitíamos que vinieran cubanos a hacerse cargo de los registros y notarías, hacerse cargo del SAIME, hacerse cargo para el SAIME, sí, en ese momento y todavía, ¿no? Lo que era la DIEX. Se estaban prácticamente posesionando de esos espacios que son sumamente neurálgicos para la soberanía de una nación. Empezaron a entrar agentes de inteligencia y agentes prácticamente combatientes, pues, porque eso no es un secreto. Y este gobierno habla de la no intervención, de sacar al imperio, pero entonces saca un imperio y mete a otro, ¿no? Bueno, mete un imperio que el imperio del chuleo, porque los cubanos lo que han venido a nosotros es a desangrar nuestro país, cuando le estamos mandando 300.000 barriles de petróleo todos los días, cuando es un país que consume 180, 150.000 barriles y el resto de ese excedente lo están vendiendo en el mercado a precios internacionales. Por todas partes nos están chuleando. Tenemos una asociación con los rusos, con los chinos. Los chinos tienen una parcela en el arco minero donde no puede entrar nadie, es como una fortaleza. Yo creo que ni el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos tiene tanta custodia como esa franja que se menciona de que fue concesionada a los chinos. Entonces yo digo, ¿cuál soberanía? Eso no fue lo que a mí me vendieron. Me dijeron que íbamos a hacer un árbol de las tres raíces fundamentado en Bolívar, Zamora y Miranda, ¿no? Entonces, después empiezo a ver, ¿no? Que golpeaban o maltrataban a los trabajadores, los cubanos de salud, maltrataban a los trabajadores de salud, como si ellos eran jefes, cuando la ley también prohíbe que ellos no podían tener ese tipo de cargo de dirección, porque no eran venezolanos. Y esa serie de distorsión empezó a decaer la economía, empezó a
atacarme a mí también lo que es la parte económica, porque obviamente uno es el que más o menos sostiene la familia, pero entonces empezó a llegar mi hermano, coño hermano, no tienes nada para salvar por ahí, mi sobrina, y yo, coño, ¿qué está pasando aquí? Me quedé loco y empecé a abrir ojo a una realidad de que estábamos o habíamos entregado el país y lo habíamos condenado a que esto que está pasando se cumpliera. Yo lo dije y por ahí está en mis redes sociales, dije vamos a una vorágine que va a tragarse al país y va a tener graves consecuencias, y me dijeron loco, que yo era piti yanqui, que yo era un pequeño burgués. Todos esos epítetos me los pusieron a mí, sobre todo cuando hablé de lo que era la inflación. Y muchos compañeros, cuando hablamos también del instructivo NAPRE, dije aquí se está programando la sustitución de patronos. Ay, tú siempre porque eres, ¿cómo se llama? Radical, eres ultraderechista. Ajá, y estás inventando. ¿Cómo vamos a sustituir el patrono si el patrono es el Estado? ¿Y qué está pasando ahora? Nos aplicaron el 2792. Nos empezaron a meter los bonos esos que si el máxima eficiencia empezó en 190.000 bolívares mensuales, después lo bajaron a 120, después lo bajaron a 90 y terminaron en 35 bolívares. Y ahora Maduro lo está sustituyendo por el otro bono que están dando de... ¿Cómo que se llama? Que están dando de 700 y pico bolívares. Bueno, ni sabemos cómo se llama. Lo que sí sabemos es que es una forma de paliar el descontento que hay en la calle, y lo está dando a raíz de la protesta que hemos tenido en toda Venezuela, la coalición sindical. Bono de guerra económica. José Patines, ahora viene el 1 de mayo, estamos 9 de marzo, abril y ya estamos en mayo. ¿Qué creen ustedes que va a hacer el gobierno el 1 de mayo? ¿Tratará de resolver todo este problema de los salarios, aprovechando esa fecha que año tras año pues se caracteriza por tener un aumento de sueldo? ¿Qué están esperando ustedes para el 1 de mayo? Bueno, mira, lamentablemente el venezolano, el trabajador venezolano, tiene que entender que este gobierno no tiene la capacidad monetaria para resolver ningún problema laboral. Es lamentable. Para mí el 1 de mayo te saldrán con un bono nuevamente, pero hasta que no se cambie la política como se está llevando, la política de Estado como se está llevando en este momento, no va a haber solución. De hecho, este país empezará a cambiar con un cambio de gobierno. No estoy tumbando gobierno para los extremistas. Un cambio de gobierno que le garantice a la propiedad privada, un cambio de gobierno donde las leyes sean respetadas, un cambio de gobierno donde se le garantice al capital extranjero en este país que va a ser respetado. Eso no va a suceder el 1 de mayo. El 1 de mayo sencillamente vamos a caer en otra decepción, y por eso es que estamos en la calle desde el 9 de enero, para que no nos agarren descuidados. Pues el trabajador que hoy no tenga conciencia de lo que está pasando a su alrededor terminará desilusionado el 1 de mayo. No hay capacidad económica por parte de este gobierno para solucionar ningún problema de todos los trabajadores del país, lamentablemente para los venezolanos. Martín Lobatón, que también es parte de la Coalición Nacional Sindical que está con nosotros. José habla de un cambio de gobierno necesario para iniciar un nuevo camino hacia una Venezuela mejor, eso lo digo yo. ¿Cómo se logra ese cambio de gobierno con la situación actual que existe en los factores que adversan al gobierno? Vamos a decir oposición para ponerlos todos pero en un saco, pero no están todos en un saco. Hay un grupo, como tú bien lo sabes, que va a participar en las primarias del llamado G4. Hay otros grupos que van a participar en la primaria que no han pertenecido a ese G4, como el caso de Fuerza Vecinal. Hay grupos como el MAS que decidieron no tener candidatos, pero apoyar a quien salga electo de esas primarias. Hay grupos como Soluciones que van directo, el caso de Soluciones, el caso de Lápiz con Ecarri, que han decidido no participar en esas primarias y ir con candidaturas presidenciales propias y directo, sin pasar por esas primarias. En fin, es una situación bien compleja. ¿Cómo se logra entonces que alguien de la oposición, pues de cualquiera de esos grupos, le gane a Maduro en las elecciones del 2024? Lamentablemente, ninguna dirigencia política de oposición puede solventar a corto o mediano plazo la situación política en el país.
porque ninguno de esos candidatos despolariza, y casualmente el país necesita despolarizar. La polarización ha hecho mucho daño, incluso en la misma oposición existe, polarizan dos grupos, los que son llamados alacranes y los que son llamados B4. Y fíjate, cuando llaman a las primarias son tan excluyentes que no participan todos. Pero ¿cómo pueden participar todos y puede haber unidad en la oposición? Puede haber cuando la dirigencia nacional, esa que viene de fracaso en fracaso, que viene de engaño en engaño, que tomaron rutas equivocadas, esa que le generó una desesperanza a la gente, una frustración a la gente que perdió la calle y que está volviendo a recuperarla a través de una reserva moral que es el magisterio. La única institución como reserva moral que tenemos ahorita es el magisterio, que salió a la calle y después se fueron sumando otros sectores y valga la redundancia, del sector público a las protestas de calle, porque eso se había perdido. Entonces la idea es, primero, que esa dirigencia nacional dé un paso al costado, porque aquí no puede borrón y cuenta nueva. No puede haber, me lavé la cara a través de una primaria, como está haciendo por ejemplo el caso de María Corina Machado, que se distancia de un G4, la cual ella participó y ella empujó lo que significaba las sanciones económicas. Igualito una ahora, si te he visto, no te conozco. Exacto, si te he visto, no te conozco. Y lo mismo hizo Elsa Sordosa, ¿no? Y los demás dirigentes que están involucrados, el espectáculo que brindó Julio Borges con Leopoldo, por ejemplo, que no, que tú robaste menos, que tú robaste más, que tu mamá cobró más, que no, que la familia tuya estuvo aquí. Esos espectáculos sin código político te demuestran que nosotros hemos tenido una dirigencia política mediática. Y la dirigencia política de este siglo XXI ha sido una dirigencia política no formada en los partidos políticos. Eso se ha ido perdiendo. Entonces lo mediático acaparó y entonces se pierden los códigos dentro de la manera de hacer política. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que buscar una persona que despolarice el país, en las cuales que unifique el país, que busque el reencuentro de todos los venezolanos, de la familia venezolana, porque hasta la misma familia, la familia tuya, la familia de ella, la familia de todo el mundo, se dividió simplemente porque vino alguien y dejó un legado, el legado de la división del venezolano. Ese fue el verdadero legado que dejó Hugo Chávez, dividir al venezolano, discutir el papá con la mamá, el hijo con el hijo, con el primo, con el hermano. Entonces, eso tenemos nosotros que romperlo, y eso se expandió a toda la sociedad venezolana, siendo, por cierto, la familia el núcleo fundamental de una sociedad, de formación de una sociedad. La familia se fragmentó. Entonces, la idea es esa, pues, buscar... ¿Hay una persona o personas en particular que reúnen esas características desde tu punto de vista? Bueno, hasta ahora no la vislumbramos, porque mientras sigamos... Porque con el análisis que tú me estás haciendo no hay nada que hacer. Maduro presidente en el 2024, claro, por 6 años por más. El camino que vamos, porque aquí hay intereses económicos también. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando intervienen los intereses económicos dentro de la política nacional, se transgiversan los intereses del colectivo. Entonces, por ejemplo, en los partidos políticos hubo cambio de dirigente político hace 23 años. Son los mismos. En PJ son los mismos. En AD son los mismos. Divididos, pero son los mismos. Está Bernabé y está Henry Ramos. En Voluntad Popular, los mismos. O sea, son los mismos que han venido, que nada más ganaron una en 2015. Pero después las demás han sido derrotas. ¿Qué cambio, qué beneficio le ha tenido al colectivo? ¿Qué beneficio le trajo al colectivo el itinerato de Juan Guaidó? ¿En qué nos beneficiamos? Ese es el problema. O sea, hay que hacer un mea culpa. Esa dirigencia nacional tiene que dar un paso al costado y decir, mira, vamos a democratizar los partidos políticos, vamos a ver cómo los partidos políticos nacen una nueva dirigencia. Fíjate que consumieron a la dirigencia estudiantil, esa dirigencia de la generación de oro, en Molaki, Aurellano, esta muchacha, la que está en Colombia, Pizarro, eso desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque fueron prácticamente como contratados por los partidos políticos. ¿Y qué pasó? Se contaminaron de la vieja manera de hacer política. Desapareció esa generación. ¿Qué aporte le dio esa generación a la Venezuela de hoy? Ninguno. Entonces, esa dirigencia política tiene que dar un paso al costado. Un Andrés Velázquez. ¿Qué está haciendo un Andrés Velázquez? ¿Qué aspira un Andrés Velázquez? Presenta una candidatura para después negociar para ser gobernador o diputado. ¿Hasta cuándo vamos a ir con ese jueguito de repartirnos el país como si fuese una pizza? ¿Para qué? Para intereses particulares, para intereses de una cúpula y los intereses del país. ¿Usted ha visto que ha presentado proyecto de país? ¿Algún partido político, un proyecto de país serio, sincero, de lo que se busca? ¿O un país, o una propuesta donde se busque integrar a los venezolanos, hacer una sola familia venezolana donde vamos a compartir el ADECO con el copellano con el pesubista, el chavista con el madurista con el de Voluntad Popular? Yo creo que esa es la manera de hacer una propuesta, porque si no el país se vuelve ingobernable. Pero lo cierto es, Martín, que la gente está cansada de la política, está tan cansada de la política que ahora quien lidera las encuestas es el Conde del Guácharo. Dispárate tú eso. Y eso tiene un análisis, ¿no? Eso tiene una lógica. La lógica es precisamente que ¿quién representa algo más distinto
que el político tradicional, que el conde de Guácharo? Pues? De todo ese grupo, ¿quién representa? ¿Quién representa la antipolítica? Por ejemplo, usted hizo una pregunta muy interesante sobre el caso de la profesora Elsa Castillo, que si era candidata, si era presidencial o no. Fíjate, usted mismo lo menciona. Elsa Castillo. ¿Por qué mencionan a Elsa Castillo? ¿Quién debió haber cumplido ese rol de defender a los trabajadores en la calle? No eran los partidos políticos, no era esa dirigencia política que estaba más preocupada por unas elecciones primarias que por defender los intereses de una clase trabajadora. Eran los partidos políticos que perdieron el espacio. Entonces aparece la negrita Castillo, asume esa bandera de las remuneraciones salariales y laborales y ya la ven como candidata presidencial. Esa es la respuesta que... Si por un lado hablan de Rauseo, Benjamín Rauseo, el conde de Guácharo, por otro lado hablan de Elsa Castillo. Ahora, Elsa Castillo no despolariza el país, porque yo he visto en la manifestación de ella hay chavistas, hay maduristas, hay de Fuerza Vecinal, hay de Soluciones, hay de AD, de Encuentro. ¿Me entiendes? O sea, te está sumando. Eso significa despolarizar el país. Quizás desde ahí es que desde ese punto de vista, de esa observación, de esa visualidad, es que de repente la ven a la profesora como posible candidata presidencial. Tenemos una llamada, John García. John, buenas tardes, te escuchamos. Buenas tardes para todos, saludos para toda la audiencia, pues mucho éxito. Bueno, escuché un poquito tarde el programa, sintonicé tarde, pues estaba un poco ocupado, pero más o menos, bueno, la idea que estaba dando la persona que está ahí, Martín se llama, ¿no? Bueno, no sé más, sé que le llamaron Martín. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Bueno, es bastante acertada, pues esa opinión de él, esa idea, pues, que está planteado en este momento, pues. Es verdad, oye, hay una falta de una figura, hace falta una figura que encarne, ¿verdad? Y represente, ¿verdad? Los intereses de todos, pues, que atraiga a todos, los que están inclusive en el gobierno, pues, que pueden estar inconformes, que bueno, que aceptan lo que sucede, pues tendrán sus razones, pues. Pero sí, hace falta que surjan, no sé, varias figuras de la sociedad toda, que puedan encarnar pues esa idea, pues esa aspiración que pueda tener toda la gente que tenemos, pues, de un país muchísimo mejor, feliz. Entonces, eso es lo que yo he venido tratando de hacer pues, en intervenciones. No quiero estar en desacuerdo con que la gente tenga su derecho, los partidos políticos, organizarse y todo lo demás, y todo, pues, el ciudadano como tal, pues, que tiene su derecho, sino que de verdad se ve, pues, que hace falta, pues, un liderazgo, personas, pues, que no tengan, están ligados a ningún, digamos, algún bando, que se pueda decir, se pueda poner en entredicho, pues, su posición, porque se diga, wow, usted tiene que estar con aquel y con este, y tiene que estar en los cuales le interese. No, alguien que englobe, pues, la totalidad de los intereses, pues, de la gente, las aspiraciones, y se lance, pues, a la palestra, pues, y de pronto, pues, de esta manera, y si recibe también el apoyo, porque esa persona va a necesitar apoyo, ¿verdad?, para dar a conocer su programa, sus planes, sus ideas, todo esto. Entonces hace falta ese tipo de personas, pues, de verdad, y esa persona, pues, en el caso que llegue, pues, al nivel que tenga que llegar, pues, de poder representar, pues, una candidatura de ese tipo, bueno, que tenga el apoyo, pues, sincero, pues, que se debe dar para que haya un cambio sincero, pues, para todos. Bueno, ese es mi comentario, pues, y muchas gracias. Rubén, un comentario final, ya lamentablemente se nos fue el espacio, sobre ese comentario de John y todo lo que hemos venido conversando, ya para cerrar. Bueno, mira, rapidito, te digo, la Coalición Nacional Sindical ha logrado amalgamar todas esas tendencias de pensamiento, como decía mi compañero Patini aquí, Martín. Nosotros vivimos una experiencia muy bonita, que fue cuando íbamos a la marcha de la vicepresidencia, ¿no, Patini? Que venían los trabajadores el ministro del Trabajo, Torrealba, trajo sus trabajadores, valga la redundancia, nariciados para hacer una contramarcha. Y parece que el tiro le salió por la culata, porque entonces los compañeros de Supra Caracas, cuando vieron que estábamos nosotros realmente reclamando derechos reivindicativos, se pasaron para este lado. ¿Qué le dijo la profesora Elsa Castillo? Le dijo, lo aceptamos. Eso sí, quítese las franelitas rojas de los ojitos y bienvenido sea. Y los muchachos, sin pensarlo dos veces, se sacaron y botaron las pancartas y se vinieron con nosotros. Eso es lo que
en esencia debemos hacer. Nosotros desde la coalición estamos llamando a la revolución de las bases, a la renovación de todas las bases, a todo nivel social, porque eso es una de las cosas que ha dañado el proceso político en Venezuela. Se me olvidó acotarte rapidito que una de las decepciones también que sufrí en el PSUV fue la imposición a dedo de gente que no había trabajado para tener un cargo y se lo ponían a dedo. Y lamentablemente el presidente Chávez fue el primero que faltó a esa palabra cuando Diosdado perdió en aquellas primeras primarias, válgase la redundancia que hicieron. Entonces Chávez dijo, como yo soy el presidente del partido, tengo prerrogativa, yo nombro a Diosdado vicepresidente. Desde ahí empezó la debate. Hasta la fecha que después vino Rodolfo Sanz y fue mandado por Maduro y le quitaron el puesto a Freddy, que había ganado unas primarias, unas internas en buena lid. Eso es verdad, me terminé de decir, esto no va a servir para nada y me retiré. A toda la audiencia le damos las gracias, ¿verdad? A Emilio, a ti, a todo tu equipo. De verdad nos sentimos muy complacidos de que nos hayas invitado a esta emisora, porque además mandarle un mensaje a todas esas 200 y pico de maestras que nos están escuchando, porque yo nos encargamos de regar la voz de que íbamos a estar aquí, o sea que hoy hubo una buena participación de nuestros compañeros. Bueno, muchísimas gracias a Rubén, a José y a Martín por la participación. Definitivamente el día de hoy entrevistamos trabajadores y la gente quiere cambio. Esta mañana entrevistamos al secretario general nacional de Vanguardia Popular, que es un partido de izquierda, y nos planteó una frase, no recuerdo exactamente, pero en cualquier caso decía que el chavismo era lo más lejano de los valores de la izquierda que podía existir en materia, sobre todo en materia de los trabajadores, ¿no decía? José, brevemente, que se nos acabó el tiempo. Bueno, agradeciendo nuevamente la invitación y recordarle a todos los maestras y maestros, el día de mañana, Valle Verde, 8:30. 8:30 de la mañana, a protestar por salarios con poder adquisitivo, a defender la Constitución Bolivariana de Venezuela, artículo 91. Les recuerdo, lleven su viandita, la sopa va a estar buena, lleven su viandita, lleven su cucharilla. No están invitados los que no protestan, solamente los que están en la calle son los que están invitados a tomarse la sopa. Muchas gracias para todos. Muchísimas gracias. Conversando con Emilio llegó al final, recordándoles que en la dirección de la estación está el licenciado Alexis Castro, en los controles Ángel Gómez, en la producción del programa de Maconde, en la transmisión YouTube Noé Perdomo, en la postproducción Stefano Ducci. Este programa lo pueden encontrar después, Rubén, en YouTube. Vamos a mandar el fin de semana. Yo les mando el link para que le lo reboten, donde pueden ver y las personas que no lo vieron en vivo pues puedan verlo ahí completamente. Y quien les habla, por supuesto, Emilio Materán, invitándolos para el próximo jueves a la 1 de la tarde, donde estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.